El día de hoy tengo el placer de presentar como primer ponente al doctor Jorge Arturo Argueta Villamar. Él es doctor en Ciencias en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por el Colegio de México. Actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Planeación y Política Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Las áreas de especialización e interés del doctor Argueta son investigaciones etnobotánicas y etnoecológicas, sistemas de saberes indígenas y diálogos de saberes, relaciones sociedad-naturaleza, etnobiología y medicina tradicional, y desde 1979 forma parte del programa de investigación Acción de Largo Plazo con el pueblo purépecha de Michoacán. Dentro de su experiencia profesional en docencia, es tutor de los programas de posgrado en Ciencias Biológicas y en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, así como de universidades de Bolivia y Colombia. Ha sido presidente de la Asociación Etnobiológica Mexicana, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y fue coordinador nacional de la Red Temática sobre Patrimonio Biocultural de CONACYT. Ha sido consultor del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, del Fondo Iberoamericano para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y miembro del Comité de Revisión Independiente de la Comisión de la Cooperación Ambiental en Montreal, Canadá. El doctor Argueta ha publicado 32 artículos en revistas arbitradas e indexadas, 43 capítulos de libros, 26 libros. Entre los más recientes se encuentra Saberes Colectivos y Diálogo de Saberes en México, en el año 2011, Plantas Medicinales de Uso Tradicional en la Ciudad de México, Los Purépecha, un pueblo renaciente, Protección, Desarrollo e Innovación de Conocimientos y Recursos Tradicionales. Ha recibido como premios 2 veces el premio Fray Bernardino de Sahagún del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reconocimiento por trayectoria de parte de la Asociación Etnobiológica Mexicana, es investigador de carrera titular A, tiempo completo, y está adscrito al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Actualmente también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es un placer, doctor, tenerlo aquí para que nos presente su ponencia del Plan Nacional de Agroecología y la Ganadería Familiar. Adelante, doctor Argueta. Muchas gracias, doctor Ponciano Pérez Hernández. Gracias por sus palabras. Y entonces voy a pedir la primera lámina, aclarando que esta es una ponencia escrita de manera conjunta con mi amigo y colega, el doctor Ramón Mariaca, que participará en una siguiente sesión de este mismo quinto foro internacional. La que sigue entonces, por favor. Comenzamos con una idea del contexto internacional. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible exige una transformación de los sistemas agroalimentarios en el mundo. La agenda, como ustedes bien saben, es un marco para alcanzar un desarrollo sostenible en 3 dimensiones: ambiental, social y económica. Y, por supuesto, las personas, las familias, las comunidades deben ser agentes críticos del proceso de cambio. La siguiente, por favor. Consideramos que la agroecología impulsa el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable, números 6, 12, 13, 14 y 15, y contribuye directamente también a los objetivos 1, 2 y 3, que son los fundamentales de los ODS, que es el fin de la pobreza, el 1, hambre cero, el 2, salud y bienestar, el 3. Además, la agroecología sitúa a las personas y a las familias en el centro de la acción, impulsa la producción y el consumo responsable de agua, aire y suelos, impulsa también prácticas integrales agrícolas, forestales y ganaderas, apoyadas por políticas coherentes e intersectoriales. La que sigue, por favor. La agroecología y el gobierno de México.
El modelo agrícola y pecuario impulsado por el neoliberalismo favoreció a agricultores de mediana y gran escala y dejó en la pobreza a más de 30 millones de campesinos, generando polarización, violencia extrema, abandono del campo, fuerte deterioro ambiental y problemas crecientes de salud y desnutrición. El país perdió, como ustedes bien saben, soberanía alimentaria. Se apoyó durante muchos años los sistemas intensivos y los sistemas extensivos. Los sistemas intensivos que producen aves de corral, cerdos, bovinos, para huevo, carne y leche, tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos 40 años por subsidios y apoyos gubernamentales. Los extensivos ocupan más del 50% del territorio, básicamente con bovinos y algo de caprinos y ovinos, y tuvieron un crecimiento enorme entre los años 60 y finales de los 70. La ganadería campesina, la ganadería de traspatio, obviamente hasta ahora no ha sido apoyada suficientemente o por lo menos en el mismo nivel que las otras dos. Sin embargo, el nuevo gobierno se ha caracterizado por una visión de justicia social que ha incluido en los programas sociales a los más pobres y con ello también el respeto a sus saberes ancestrales y a la naturaleza misma. Por ello, desde diferentes secretarías se ha impulsado un proceso de transición agroecológica buscando respetar los conocimientos campesinos altamente adaptativos en la mayoría de los casos y promoviendo cada vez más una menor dependencia de la agroindustria que es contaminante y expoliadora del medio ambiente. Es así que se formó el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, por sus siglas GISAMAC. Adelante, por favor. Los 5 objetivos prioritarios de este programa son promover el incremento de la producción nacional de productos básicos y estratégicos para contribuir al autoabasto campesino indígena, incentivar la eficiencia en el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos saludables, mejorar el acceso físico y económico a dietas saludables y sostenibles y, esto es muy importante, culturalmente adecuadas, y contribuir a la reducción de la prevalencia de malnutrición, que se combina espantosamente con un sobrepeso, obesidad, desnutrición y desnutrición infantil, mediante el fomento de hábitos de alimentación saludables. Adelante. Esto que señalaba hace un rato la doctora Verónica, todo el mundo nos gusta comer un buen pedazo de mojarra, un buen filete, pero no sabemos bien a bien cómo ha sido producido y cómo llega a nuestra mesa. Cuando llegamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, impulsamos el establecimiento de la Dirección General de Agroecología y Patrimonio Biocultural, a cargo, por cierto, de nuestro buen amigo y colega, el doctor Ramón Mariaca, cuyo objetivo general es conducir y aplicar el enfoque agroecológico, incorporando el legado del patrimonio biocultural mexicano para incidir en políticas públicas y transitar hacia una seguridad alimentaria y custodiando el patrimonio biocultural nacional. Vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste este objetivo general. Adelante, por favor. Tiene 4 objetivos principales. Leo las primeras líneas solamente. Fortalecer y fomentar los sistemas agroecológicos, agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles de pequeña y mediana escala. 2, fortalecer el reconocimiento y la conservación de los sistemas agroecológicos tradicionales y resilientes de los pueblos indígenas. 3, promover la inclusión integral del enfoque agroecológico y del patrimonio cultural en los instrumentos de política pública ambiental nacional. Y 4, promover procesos educativos formales y no formales a través del diálogo de saberes para apoyar la formación de una ciudadanía crítica. Adelante, por favor.
Un paréntesis que va a ser cada vez más amplio en los tiempos venideros: género y producción agroecológica y silvopastoril. Las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos, preservan la biodiversidad y garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria, según la FAO. En México, las mujeres campesinas laboran 89 horas a la semana, 31 más que los hombres, y solo 22.4% de ellas tienen titularidad de la tierra. En América Latina y el Caribe, 58 millones de mujeres vivían en zonas rurales hacia el 2010. Es urgente la adecuación de políticas, programas y proyectos que consideran adecuadamente las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en el ámbito de las familias rurales. No es, por supuesto, establecer ahí una contradicción, sino una colaboración, pero también un reconocimiento de las aportaciones sustantivas de las mujeres a la producción agroecológica y silvopastoril. Adelante, por favor. Agroecología, una caracterización como una ciencia compleja, con un enfoque teórico práctico y un fortalecimiento de la economía solidaria, la tecnología ecológicamente apropiada y la política participativa. Y el patrimonio biocultural, con aquello que es el legado de los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes en nuestro país, que son importantísimos para la agricultura y la ganadería de traspatio. La que sigue, por favor. Como decíamos hace un rato, hay sistemas intensivos, sistemas extensivos y sistemas campesinos. La ganadería familiar es uno de los sistemas campesinos muy importantes, indígenas y campesinos, y comprenden dos tipos de pequeñas ganaderías: la de subsistencia o de traspatio, y la segunda es de pequeña escala, dirigida principalmente hacia el mercado local o regional. La ganadería de traspatio es un sistema agroecológico tradicional altamente resiliente y un patrimonio biocultural, o como le llaman otros autores, sistemas silvopastoriles tradicionales, cada uno con sus características regionales propias. El traspatio, el patio, el solar, el huerto, el ecuaro, o según diferentes términos que se usan entre los pueblos indígenas del país, es uno de los sistemas de producción más abundantes y antiguos de México. Junto con la milpa o la parcela y los aprovechamientos forestales tradicionales, permiten la supervivencia básica campesina. La ganadería familiar es de vital importancia también por la utilización de plantas leñosas o arbustivas no aprovechadas de otras formas. Y entiendo que va a haber una sesión dedicada justamente a forrajes de traspatio. Así que hay que estar pendientes a todos. México es un centro secundario de domesticación y diversificación animal de animales que llegaron del Mediterráneo, de Asia, del norte de África. Antes de la invasión española, la fauna de traspatio domesticada en México, se dice, hay autores que ya están investigando cada vez más y han encontrado nuevos asuntos, nuevas cosas, nuevas especies, que estaba compuesta solamente por el guajolote, las abejas sin aguijón, el pato perulero o peruviano y la grana cochinilla. La fauna de traspatio ha tenido, a partir de que quedó en manos campesinas e indígenas en México, importantes procesos de diversificación. 3 razas de cerdos mexicanos: el cuino, el pelón mexicano, el pata de mula, los borregos chapanecos de los Altos de Chiapas, diversificados por su pelo, su cerda, las cabras y vacas, las cabras sobre todo en el trópico seco y en el árido y semiárido, y muchos otros especies, razas y variedades de raza. Las razas de equinos generadas en tiempos modernos, como el caballo azteca, el Santa Gertrudis o el burro mixteco. La que sigue, por favor.
Hay bolsones o espacios de diversidades muy interesantes. Por ejemplo, en la Isla María, Madre del Pacífico, la isla grande de las Islas Marías, sobrevivieron cabras de raza murciano-granadina de composición genética similar a las llegadas ahí en el virreinato, con elementos similares a las originarias venidas de España, mucho más que a las de tiempos actuales. Hasta hace poco en Aguatenango del Valle Chiapas existía una gran diversidad de cerdos criollos. Se desincentivó su cultivo porque la Secretaría de Salud consideró en su momento, y esa Secretaría de Salud, un manejo poco higiénico. La diversidad de gallinas criollas diseminadas en los traspatios del país es muy alta, no habiéndose estudiado a la fecha, con pocas excepciones, e igual sucede con otras especies como patos, burros y caballos. Estos espacios de conservación o bolsones de conservación contienen reservorios genéticos importantísimos que deben valorarse por su fortaleza. La siguiente, por favor. De la agenda pendiente, en este sentido, queremos subrayar la importancia del registro y protección ante organismos como la FAO. Hay un Red Data Book, como ustedes bien saben, un Red Data Book de especies domésticas. Y en la legislación nacional del acervo genético animal, de las especies y razas domesticadas en México y de la variación producida del siglo XVI al día de hoy. También enfatizar que tenemos poca información, salvo excepciones, claro, sobre los sistemas silvopastoriles tradicionales en México, que requerimos conocer para dimensionarlos e impulsarlos como alternativas locales y regionales. La siguiente, por favor. La importancia de la fauna de traspatio, pues representa para la familia una importante fuente de proteínas y un fondo de ahorro. En los hogares menos favorecidos se observarán al menos gallinas, guajolotes, patos, conejos y cerdos. Son más de 20 especies domésticas y múltiples variedades, una gran diversificación, las existentes en los traspatios mexicanos. En algunas regiones también existen una gran cantidad de especies silvestres, fauna silvestre, cuidada, semidomesticada, que en ocasiones se vuelve a liberar, en ocasiones se usa con fines alimenticios y también de compañía y muchas de ornato, en su mayoría las aves canoras, por ejemplo. A la siguiente, por favor. Hay otros usos que son muy importantes de la fauna de traspatio. Los medicinales y rituales, por ejemplo, el uso de la gallina en limpias y su caldo en el periodo de posparto de todas las parturientas en estas regiones, cabezas de gallo, guajolotes, borregos enterrados en el centro antes de habitar una casa nueva o en una parcela nueva, uso de diversas partes de los animales, huesos, plumas, pieles, y el conocimiento de una enorme medicina veterinaria tradicional o etnoveterinaria, que también veo que habrá una sesión dedicada a ello y quizás nos animemos a presentar una ponencia ahí, con uso de plantas, resinas, minerales, agua y otros remedios para atender a los animales. Esto es muy interesantísimo y creo que insuficientemente sistematizado. La siguiente, por favor. En conclusión, es interés de México, del gobierno de la 4T, proporcionar a la población menos favorecida del país y del campo los elementos necesarios para superar la pobreza extrema sus bajos niveles de nutrición, salud, educación y expectativas de vida. Por ello se trabaja de manera coordinada en el programa GISAMAC, en conjunto con las Secretarías de Agricultura, Bienestar, Salud, Semarnat, Educación, SEDATU y Cultura, además del CONACYT y el INPI. Esto requiere, por supuesto, otros trabajos desde las instituciones académicas y de investigación y de formación de nuevos especialistas. La Semarnat tiene un interés especial en el fomento de la ganadería de traspatio familiar debido a su función ecológica, nutricional, económica y cultural, además de ser un reservorio genético de la mayor importancia. Con esto me parece que
damos por terminada nuestra presentación. Agradecemos mucho su escucha y interés en esta quinto Foro Internacional Ganadería de Traspatio y Seguridad Alimentaria. Muchísimas gracias.